Tucker Carlson estuvo en Argentina para entrevistar al candidato de la ultraderecha argentina. El expresentador estrella de Fox News viene a ver en primera persona lo que sucede con el personaje cuya campaña recuerda mucho a Bolsonaro y Trump. ¿Qué busca con esta entrevista? Es sabido que el presentador mantuvo una línea conservadora muy cercana al ala conservadora estadounidense. Sin embargo, también fue uno de los pocos periodistas que le dio espacio a las narrativas alternativas a la Casa Blanca, tanto con respecto a Ucrania como en casos como el de Julian Assange. ¿Cuál es su postura frente a Milei? Una de las figuras oscuras detrás del candidato lo recibió a su llegada a Buenos Aires. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El famoso presentador estadounidense Tucker Carlson llegó al país sudamericano para entrevistar al líder del espacio político de la Libertad Avanza, Javier Milei. Una visita que generó un revuelo importante y mucha repercusión. Entre las primeras personas que recibieron al entrevistador se encontraba uno de los jefes de campaña del candidato, Fernando Cerimeddo, una figura oscura y casi inexistente en la escena política antes del 2020. Carlson también tuvo una reunión con uno de los publicistas de Milei, Santiago Oria, quien es el encargado de realizar la mayoría de las publicidades y quien fue el director de la película que El Economista estrenó antes de las elecciones primarias. El presentador estadounidense viene de unos meses con mucha turbulencia en su país, donde tuvo una escandalosa salida del medio Fox News. Sin embargo, empezó a producir su propio ciclo de entrevistas y ya alcanzan números astronómicos de audiencia en las redes sociales. Hace unas semanas atrás realizó una entrevista con Donald Trump, la cual ya superó las 300 millones de reproducciones en la red social X, antes Twitter. De igual manera, tuvo intervenciones con varios líderes latinoamericanos y europeos. Una de las más impactantes fue con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, personaje político controversial para la política estadounidense y muy criticado desde los organismos internacionales oscuros como el FMI o el Banco Mundial. Pero también en la misma línea entrevistó a líderes como Viktor Orbán de Hungría o Alexander Vučić. Ambos líderes son considerados muy cercanos a Putin en comparación con la postura de la Unión Europea contra Rusia. Con este contexto, llega Carlson a entrevistar a Milei, un personaje que poco tiene que ver con los anteriores personajes mencionados. Incluso Trump tiene una visión política y económica mucho más nacionalista y enfocada en la producción. Mientras que Milei tiene un perfil más globalizador y servil a los capitales financieros, y con una meta clara de entregar la soberanía argentina a estos capitales especuladores del sistema financiero internacional. El propio candidato así lo ha manifestado en distintas ocasiones. Dentro de su plan de dolarización, los fondos de inversión internacionales juegan un papel fundamental. Ellos serán quienes les pidan los dólares que necesita para esa operación. Estos fondos de inversión no son otra cosa que los famosos fondos buitres, que lucran en el sistema financiero con la crisis de los países en desarrollo. Milei, a diferencia de otros liberales con perfiles similares, busca rematar a la Argentina en el mercado de capitales internacionales. Esta diferencia de líder de la Libertad Avanza con otros líderes en el mundo como Orbán, Bukele o Trump es crucial para comprender con qué se encontró Carlson en su entrevista al candidato autodenominado libertario. Lo cierto es que el propio presentador estadounidense estuvo buscando esta entrevista desde principios de agosto. Según cuenta el influencer que ofició de nexo entre Carlson y el equipo de Milei, Agustín Laje, un reconocido influencer de economía liberal. Tucker lo está buscando desde principios de agosto, incluso se ofreció venir a Argentina porque sabía que Javier estaría en plena campaña, expresó Laje al ser consultado por los detalles de esta conexión. Esta predisposición de Carlson también se ve reflejada en que decidió hacer el viaje él mismo, cuando normalmente realiza todas sus entrevistas en Estados Unidos. El impacto en tierras estadounidenses con el fenómeno Milei es claro. Sin embargo, la pregunta que surge aquí es,
¿Habrá una desilusión de Carlson al entrevistar al candidato? Lejos de ser un buen orador, es una persona muy limitada en la expresión de sus ideas, lleno de muletillas que recuerdan al alumno que empieza a mentir en el examen oral. La repetición exasperante de su muletilla meme, o sea, digamos, ¿será un inconveniente para el traductor que media en la entrevista? Aunque en los últimos meses, el equipo de campaña estuvo trabajando en esta deficiencia de Milei que lo expone en sus mentiras. De todas maneras, el candidato presidencial argentino tiene otro factor en contra, y es que suele utilizar una jerga pseudotécnica de su teoría económica para explicar sus planes de acción, los cuales son inaplicables a la realidad argentina. La mayoría de sus intervenciones públicas son espacios donde solo él habla, o tiene periodistas poco preparados y que nunca le repreguntan o indagan en sus afirmaciones. Las veces que recibió preguntas incisivas, agredió verbalmente o no supo responder. En este contexto, vale preguntarse si Tucker Carlson será de esos entrevistadores que busca llegar a respuestas concretas con preguntas incisivas, o será uno más del montón que trata de hacerlo quedar bien y no preguntar demasiado. Por el recibimiento de Fernando Cermedo a Carlson, se podría deducir que la entrevista será amistosa para Milei. El jefe de la campaña de marketing ha sabido conducir al candidato a las arenas del debate público solo donde se siente cómodo. Nunca ha accedido a discutir o entrar en debates con periodistas u otros candidatos que puedan ponerlo en aprietos. Milei está blindado y siempre tiene un público poco educado y periodistas poco incisivos para cuestionar sus afirmaciones. Existen algunas excepciones que solo han tenido una repercusión limitada al interior de las fronteras argentinas. Por esta razón, esta entrevista con Carlson genera mucho interés. ¿Será él capaz de sacarlo de su zona de confort o vino a rendirle pleitesía? Lo cierto es que Estados Unidos están muy interesados en lo que suceda con el candidato de La Libertad Avanza. Uno de los presentadores más importantes de la última década se fijó en él y tal vez esté jugando su prestigio en el medio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.